¿Y si te dijera que la mayoría de tus sufrimientos no vienen de lo que pasa, sino de cómo respondes? ¿Y si descubrieras que la verdadera fortaleza no se nota cuando hablas, sino cuando decides no reaccionar? ¿Y si pudieras entrenarte cada día para convertir tu calma en tu mayor poder silencioso? Vivimos rodeados de estímulos que nos exigen reaccionar, palabras que hieren, gestos que confunden, situaciones que desbordan. Y sin darnos cuenta, terminamos siendo marionetas de lo externo. Reaccionamos por impulso, opinamos por inercia, nos defendemos antes de comprender. Pero, ¿y si existiera otra forma, una más serena, más profunda, más sabia? Este no es un video para aprender a tener siempre la razón, ni para convertirte en alguien frío o distante. Este es un viaje hacia adentro, un recorrido por 12 hábitos silenciosos que te ayudarán a recuperar el control sobre tu mente, tu energía y tu presencia. Cada uno de estos hábitos ha sido extraído, reinterpretado y adaptado desde la filosofía estoica, no como un discurso intelectual, sino como una práctica cotidiana real transformadora. Aquí no encontrarás recetas mágicas, pero sí herramientas para construir una paz interior que no dependa del caos exterior. Porque al final, no se trata de cambiar el mundo para estar bien. Se trata de cambiar la forma en que te sostienes frente a él. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede parecer sutil, pero si lo aplicas, cambiará profundamente tu manera de vivir. Antes de reaccionar, respira. Imagina por un momento que vas conduciendo por una avenida atestada de autos. El reloj parece burlarse de ti desde el tablero. Vas tarde. La radio suena sin sentido. El teléfono vibra una y otra vez como si todo tu entorno conspirara para robarte la calma. De repente, sin previo aviso, un coche se atraviesa de manera imprudente, frena de golpe delante de ti. Y como si no fuera suficiente, su conductor toca la bocina como si la culpa fuera tuya. En ese instante todo dentro de ti hierve. La mandíbula se tensa, el corazón acelera, los hombros se endurecen y una ola de rabia asciende como fuego seco. El cuerpo ya está listo para entrar en combate. Todo tu sistema nervioso grita que debes reaccionar, defenderte, responder con la misma moneda. ¿Cómo puede alguien tratarte así y esperar que no contestes? Ese momento aparentemente insignificante contiene un microcosmos completo de nuestras batallas cotidianas. En ese fragmento de tiempo donde todo parece desbordarse, se decide más de lo que imaginamos. Y es justo ahí donde comienza la diferencia entre vivir arrastrado por el mundo o caminar con dominio interior. La mayoría de las personas reacciona sin pensar, empujadas por el impulso inmediato, atrapadas por la narrativa automática de la defensa. Pero el estoico no. El estoico detiene el tiempo. El estoico respira. Epicteto, uno de los grandes pilares del estoicismo, enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. El problema no es el conductor que se atravesó, ni el tráfico, ni el sonido de la bocina. El verdadero problema es el juicio que emitimos al instante. Me está faltando el respeto, me están atacando, debo defenderme. Y ese juicio, aunque parezca natural, no es inevitable. Puede ser observado, detenido, transformado. La respiración es ese recurso silencioso inmediato, siempre disponible, que interrumpe el guión automático. Respirar no es simplemente llenar los pulmones de aire. Es un acto de reconexión. Es una afirmación silenciosa que dice: aquí adentro quien manda soy yo. Cada inhalación profunda es una pausa deliberada. Cada exhalación es un acto de rendición consciente del impulso. Respirar con intención no es pasividad, es resistencia refinada. Es como levantar un escudo invisible entre tú y el caos, un escudo que no necesita palabras ni explicaciones, solo presencia. Pensemos en lo que realmente sucede en esos segundos. Al inhalar lentamente, cambias el ritmo del corazón. El cuerpo entiende que no hay una amenaza real, que no estás en guerra. El tono de tu voz se suaviza. La expresión de tu rostro se desinfla.
Lo que parecía una confrontación inminente se diluye. Lo que parecía una ofensa imperdonable se vuelve irrelevante. Esa breve pausa no solo modifica tu fisiología, también transforma el destino de la conversación de tu día y con el tiempo de tu vida entera. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué si sabemos que respirar nos ayuda, seguimos cayendo en la trampa de la reacción inmediata? Porque la reactividad se ha vuelto un hábito inconsciente casi cultural. Nos enseñaron que responder rápido es señal de inteligencia, que defenderse de inmediato es una forma de no dejarse pisotear. Nos condicionaron a creer que el silencio es debilidad y la pausa es derrota. Pero eso no es más que ruido heredado. El verdadero poder no está en vencer al otro, sino en no permitir que el otro te convierta en alguien que no quieres ser. Respirar antes de reaccionar es un gesto de autoliderazgo. Es la afirmación más contundente de libertad interior. Porque como bien decía Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir. Quien no respira, reacciona desde el condicionamiento. Quien respira, elige desde la consciencia. Hay algo profundamente noble en permitir que el aire circule por donde antes reinaba la rabia. Es como abrir una ventana en una habitación cargada, es permitir que entre luz en un pensamiento oscuro. En ese pequeño gesto, inhalar, sostener, exhalar. Se decide si vives en paz o en guerra. Y eso no es poesía, es práctica diaria. Quizás hoy no fue un conductor imprudente el que te alteró. Tal vez fue una palabra seca, un mensaje sin respuesta, una injusticia sutil, una tensión en casa, una crítica en el trabajo. No importa el estímulo. La clave está en la respuesta. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para entrenarte, para probarte a ti mismo que no eres esclavo de tus emociones, que puedes sentirlo todo y aún así elegir la calma. No se trata de reprimir, sino de redirigir. La respiración te permite sentir sin actuar desde el dolor. No es huida, es presencia sin estallido. Imagina que cada vez que respiras, en lugar de reaccionar, estás construyendo una fortaleza invisible alrededor de tu mente. No una muralla que te aísla, sino una cúpula que protege tu discernimiento. Podríamos pensar que un solo respiro no cambia nada. Pero si lo repites a diario, en cada situación incómoda, en cada conversación tensa, en cada cruce emocional, estás forjando algo inmensamente poderoso: carácter. Y el carácter al final es lo único que sostiene la paz cuando todo alrededor tiembla. No es la ausencia de problemas, es la presencia de firmeza interior. Comienza por lo mínimo. Hoy, cuando alguien te interrumpa, respira. Cuando un comentario te incomode, respira. Cuando el estrés te visite sin aviso, respira. No necesitas más que 3 segundos. Esos 3 segundos te devolverán más de lo que imaginas. Claridad, serenidad, coherencia. Y en esa coherencia encontrarás el tipo de respeto que nadie puede arrebatarte, porque viene de ti hacia ti. Haz de la respiración una práctica espiritual silenciosa, una especie de recordatorio constante de que estás aquí para vivir en paz, no para reaccionar por costumbre. Convierte la respiración en un refugio, no en una herramienta de emergencia. No esperes a estar al borde del colapso para detenerte. Respira en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente neutro. Porque quien entrena la pausa cuando todo va bien, sabrá invocarla cuando todo se desordene. A lo largo del tiempo notarás que tus relaciones se transforman. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no respondes igual. Lo que antes te sacaba de tu centro ahora apenas te roza. Lo que antes te robaba la energía ahora simplemente pasa. Y eso, aunque nadie lo vea, es una victoria silenciosa, una de las más importantes. Porque no se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes. Se trata de dejar de ser un campo de batalla ambulante para convertirse en un territorio sagrado donde habita la calma.
La próxima vez que sientas que algo quiere arrancarte de tu centro, no pienses en lo que el otro hizo. Piensa en lo que tú puedes hacer. No entregues tu libertad a la ofensa, ni tu serenidad al impulso. Respira. Así de simple, así de profundo, así de revolucionario. Y si alguna vez dudas del poder de ese gesto, recuerda esta frase: la libertad vive entre el estímulo y la respuesta. Ahí, en ese espacio invisible que solo tú puedes habitar, se juega tu paz. Entrénalo cada día, porque quien respira antes de reaccionar vive después con menos arrepentimiento y con más dignidad. Observa, pero no absorbas. Hay momentos en los que una sola frase puede convertirse en un huésped incómodo que se instala en nuestra mente sin pedir permiso. No fue un grito, no fue una agresión evidente. Tal vez solo fue una palabra mal elegida, un gesto ambiguo o incluso un silencio cargado de tensión. Y sin embargo, esa pequeña interacción tiene el poder de perseguirnos durante horas como un eco que rebota una y otra vez en los rincones más vulnerables de nuestro pensamiento. Intentas seguir con tu día, te distraes con otras tareas, respondes correos, haces lo que toca, pero allí está esa frase repitiéndose como un murmullo insistente que no se apaga. Te descubres repasando lo que ocurrió, reescribiendo el momento, imaginando lo que debiste haber dicho, o cómo podrías haber respondido para defenderte mejor. No importa si han pasado minutos o días, algo dentro de ti no ha soltado esa escena. ¿Por qué? Lo que sucede en esos momentos no es extraño, pero sí profundamente revelador. Nos recuerda que el verdadero campo de batalla rara vez está afuera, está dentro, y ese campo es nuestra mente. Confundimos el arte de observar con el acto de absorber. No aprendimos a mirar sin involucrarnos, a escuchar sin tragarnos todo lo que se nos dice. Y sin darnos cuenta vamos dejando que pequeñas toxinas verbales, gestos ambiguos o juicios ajenos se cuelen en nuestro espacio interior como si tuvieran derecho a quedarse allí. Pero no lo tienen. Nunca lo tuvieron. El problema es que nadie nos enseñó a cerrar la puerta con delicadeza, pero con firmeza. Nadie nos dijo que así como cuidamos nuestra casa física, también deberíamos cuidar nuestra casa mental. Imagina tu mente como un hogar. Un espacio limpio, ordenado, silencioso, donde tú eliges lo que entra y lo que no. ¿Permitirías que alguien entrara con los zapatos embarrados pisando cada rincón sin respeto? ¿Dejarías que un desconocido gritara en tu sala mientras intentas descansar? Probablemente no. Entonces, ¿por qué dejamos que una crítica disfrazada de consejo, un tono sarcástico, una opinión malintencionada, se acomode libremente en nuestro pensamiento? Es ahí donde el estoicismo cobra todo su sentido. Epicteto ya nos lo advertía. Si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que te dicen. Lo que te afecta es lo que tú decides hacer con eso. No es la frase la que duele, es la interpretación que haces de esa frase. No es el comentario lo que se instala, sino tu permiso silencioso para que se quede. Y no se trata de volverse insensible o indiferente, sino de aprender a distinguir entre lo que se observa y lo que se absorbe. Observar es ver con claridad, con distancia, con discernimiento. Absorber, en cambio, es dejar que lo ajeno se vuelva propio. Es como si alguien dejara un objeto en tu puerta y tú, sin pensarlo, lo metieras en tu sala, lo limpiaras, lo pusieras en el centro y comenzaras a hablarle como si fuera parte de tu historia. Eso hacemos cada vez que convertimos un juicio externo en una verdad personal. Cada vez que tomamos algo que vino de fuera y lo alojamos dentro sin preguntarnos si merece ese lugar. Aquí es donde necesitamos desarrollar una técnica visual poderosa. Cada vez que sientas que una crítica, una frase, una actitud de otro comienza a hacer ruido en tu mente, imagínala como un objeto lanzado contra una pared. Puede hacer ruido, puede generar un impacto, pero solo entra si hay una grieta. Si la pared está fuerte, sólida, el objeto rebota y cae al suelo sin mayor consecuencia. Así debería ser nuestra mente, una estructura interna que sabe resistir, que no se agrieta con cada opinión, que no se quiebra con cada mirada ajena.
Por eso es tan importante fortalecer el límite interno, no como una barrera que nos aísla, sino como una membrana que filtra. No todo lo que escuchas merece ser creído. No todo lo que ves necesita afectarte. Puedes ser consciente del juicio de otro sin convertirlo en el tuyo. Puedes mirar una actitud agresiva y comprender que habla más del otro que de ti. De hecho, cuanto más firme es tu centro, más fácil es interpretar desde la compasión y no desde la defensa. Y eso, aunque parezca sutil, transforma por completo la experiencia. Pensemos en una escena cotidiana: alguien lanza una crítica vacía, una broma con doble filo, o una frase que parece más un ataque disfrazado que una opinión sincera. Tu mente por reflejo quiere responder, quizás con rabia, quizás con ironía, o más común aún guardando silencio por fuera, mientras por dentro ensayas todas las respuestas que no diste. Pero ahora tienes otra opción. Puedes detenerte. Puedes visualizar esa frase como una pelota que rebota contra una pared. Puedes observar el gesto, el tono, la intención, y no absorberla. Puedes ver el contenido, examinarlo sin dejar que penetre tu esencia. Porque tú no eres el basurero emocional de nadie. No estás aquí para ser contenedor de lo que otros no saben manejar. La madurez emocional no se demuestra en la capacidad de reaccionar, sino en la capacidad de filtrar, de no dejar que lo ajeno contamine lo íntimo, de mantener tu paz incluso cuando lo de afuera intenta provocar caos. Y esto no significa desconectarse del mundo, sino estar tan conectado contigo que nada ajeno pueda reescribir lo que tú ya sabes de ti mismo. No eres lo que otros dicen. No eres la conclusión de una crítica. No eres la suma de juicios externos. Eres lo que eliges creer. Y esa elección te pertenece por completo. Cuando fortaleces esa capacidad, algo mágico ocurre. Dejas de vivir en estado de alerta. Dejas de temer lo que el otro pueda decir o pensar. No porque no te importe, sino porque has dejado de entregarle tu poder. Ya no necesitas defenderte de todo. Ya no buscas justificarte en cada palabra. Empiezas a vivir con una soltura nueva, con una dignidad tranquila, porque sabes que tu valor no está en debate, está enraizado. Y cuando el valor está enraizado, las opiniones ajenas son solo viento que no tumba nada. Hay una forma sencilla de entrenar este hábito. La próxima vez que alguien diga algo que resuene en ti con incomodidad, no respondas de inmediato. Respira. Observa tu reacción interna. Pregúntate, ¿esto es mío o es del otro? ¿Este comentario tiene fundamento o solo refleja el estado emocional de quien lo dijo? ¿Estoy permitiendo que algo externo tome el control de mi estado interno? Solo con esas preguntas tu mente comienza a operar desde otro lugar, desde un lugar de presencia, no de reactividad. Y si descubres que algo dentro de ti aún quiere aferrarse a esa crítica, examina con honestidad. ¿Qué parte de mí está aún insegura? ¿Qué parte teme que eso dicho sea verdad? Muchas veces lo que nos duele no es el comentario, sino la duda silenciosa que ya vivía en nosotros y que ahora se activa. Por eso cada juicio externo es también una oportunidad de vernos, de reconocernos, de sanar lo que aún tiembla. A veces lo que más nos afecta no es la intención del otro, sino nuestra propia necesidad de validación. Esperamos que todos nos entiendan, nos respeten, nos valoren. Y cuando eso no ocurre, algo dentro de nosotros se resquebraja. Pero la paz no nace de ser comprendido por todos, sino de comprenderte a ti mismo con tal claridad que la incomprensión ajena ya no te desestabiliza. Y cuando logras eso, cuando aprendes a observar sin absorber algo profundo, se transforma. Tu mente se vuelve un lugar más limpio. Tus pensamientos dejan de ser campos de batalla. Tu corazón deja de doler por pequeñas cosas. No porque ya no sientas, sino porque sabes que puedes sentir sin dejar que eso te controle. Y eso al final es libertad. La libertad de no volverte igual a quien te hiere. La libertad de no cargar lo que no es tuyo. La libertad de decir internamente con firmeza y suavidad: la mente es una casa. Yo decido quién entra y quién no. Vivir con ese criterio no es frío, es sabio.
No es indiferencia, es autodominio. No es orgullo, es cuidado interior. Porque quien aprende a filtrar el ruido externo no solo se protege a sí mismo, también deja de amplificar el ruido hacia los demás. Ya no responde con rabia, ya no ataca por inseguridad, ya no necesita imponerse para sentirse válido. Habita su paz y desde ahí se relaciona. Y eso, aunque el mundo no siempre lo entienda, es una de las formas más elegantes de sabiduría. Haz la prueba hoy. Observa una conversación, una crítica, una actitud difícil, y en lugar de absorberla, mírala, con distancia, con calma, como quien mira una nube pasar sin intentar detenerla. Entrénalo, hazlo hábito, y verás cómo poco a poco tu mente deja de ser una tormenta y se convierte en cielo abierto. No entres en peleas inútiles. A veces basta una mirada torcida, una palabra dicha con el tono equivocado, o incluso un silencio interpretado desde la inseguridad para encender una discusión que no tenía razón de ser. Todos hemos estado ahí en una conversación que sin saber cómo se transforma en campo de batalla. Lo que comenzó siendo una diferencia leve se convierte en cuestión de segundos en un enfrentamiento cargado de acusaciones, justificaciones y orgullo herido. El corazón late más rápido, la voz se eleva. Los argumentos se encadenan como si se tratara de defender una causa sagrada. Pero si uno se detiene y observa con calma esa escena, se da cuenta de que la mayoría de las veces no se trata de justicia ni de verdad, ni siquiera de resolver nada. Se trata del ego, ese viejo compañero que detesta sentirse cuestionado y que prefiere tener razón antes que tener paz. Lo más curioso es que cuando la discusión termina, no hay alivio, no hay trofeos, no hay ganadores reales. Lo que queda es una sensación de cansancio, de vacío, como si hubiésemos invertido energía en algo que en el fondo sabíamos que no valía la pena. Pero lo hicimos igual, y lo haremos otra vez, si no aprendemos a mirar con otros ojos, porque el impulso de discutir no siempre nace del deseo de verdad, sino del miedo a parecer débiles, del reflejo automático de defender nuestro punto de vista, como si eso nos definiera. Y ahí está la trampa, nos dejamos arrastrar por pequeñas provocaciones y terminamos luchando en guerras que no necesitamos pelear. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios que ha conocido la historia, lo dijo con una claridad que resuena hasta hoy: evita las disputas fútiles. Desvían el alma del camino. Y tenía razón. Cada vez que entras en una discusión inútil, incluso si logras imponer tu punto de vista, pierdes algo más valioso: tu enfoque, tu energía, tu equilibrio. Porque discutir no siempre es sinónimo de comunicarse. Muchas veces es solo ruido. Dos personas hablando sin escucharse, defendiendo sus heridas, en lugar de construir puentes. Y cuando eso ocurre, lo que se rompe no es solo el vínculo con el otro, sino también la conexión contigo mismo. El estoicismo nos invita a ver el conflicto desde otro ángulo. No desde el miedo, no desde el orgullo, sino desde la claridad. No se trata de evitar todo desacuerdo ni de callar por temor. Se trata de reconocer cuando una conversación deja de ser útil y comienza a convertirse en un desgaste innecesario. Se trata de discernir si el propósito es comprender o simplemente ganar. Y esa pregunta, ¿quiero entender o solo vencer?, es la que puede marcar la diferencia entre un diálogo transformador y una pelea estéril. Hay una verdad incómoda que cuesta aceptar: muchas de las discusiones en las que participamos no buscan llegar a nada. Son expresiones disfrazadas de necesidad de control, de ansiedad, de inseguridad. A veces peleamos por cosas pequeñas, no porque importen realmente, sino porque sentimos que no nos están tomando en cuenta, que no nos están respetando, que no están reconociendo lo que creemos merecer. El conflicto externo en esos casos no es más que un reflejo de un desorden interno no resuelto. Y por eso se repite, por eso duele tanto, porque no se trata del otro, se trata de uno mismo, de la necesidad de afirmarse a través de la imposición del miedo a parecer vulnerable, de la urgencia de sentir que llevamos razón, aunque eso nos cueste la tranquilidad.
Lo que el estoico aprende es a mirar el conflicto como una elección, no como una obligación. Aprende a reconocer las provocaciones, pero no se deja definir por ellas. Aprende que no todo lo que se dice merece una respuesta y que hay batallas que se ganan al no pelear. Porque el silencio, cuando nace de la fuerza interior y no del miedo, es una declaración de poder. Es un gesto que dice: no necesito destruir al otro para conservar mi centro. No tengo nada que probar. Y eso no es indiferencia, es maestría emocional. A menudo se nos ha enseñado que el que calla, otorga. Pero eso es una lectura superficial. En realidad, el que calla con conciencia no está otorgando, está decidiendo. Está priorizando. Está eligiendo la paz sobre el orgullo. Está protegiendo su energía como quien cuida una llama en medio del viento. Porque sabe que cada palabra que lanza es un fragmento de sí mismo que entrega. Y no está dispuesto a malgastar lo más valioso que tiene por una conversación que no lo lleva a ningún lugar. Antes de responder a una provocación, el estoico se hace una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué gano si tengo razón aquí? Si la respuesta es paz, claridad, reparación verdadera del vínculo, quizá valga la pena hablar. Pero si la respuesta es solo demostrar superioridad, defender el ego o devolver el golpe, entonces el silencio es mejor elección. Porque lo que se gana con la reacción rara vez compensa lo que se pierde. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien en una reunión de trabajo lanza un comentario irónico sobre ti. No fue un ataque directo, pero el tono fue claro. Sientes el impulso de contestar, tal vez con otra ironía, tal vez exponiendo públicamente lo que esa persona ha hecho mal. Puedes hacerlo. Sería fácil. Y probablemente ganes la aprobación de algunos, o incluso el respeto temporal de quien te escuchó. Pero también te quedarás con una sensación extraña, como si te hubieras manchado un poco por dentro, como si te hubieras rebajado a un juego que no querías jugar. Ahora imagina otra reacción. Respiras, sonríes brevemente, no dices nada, cambias el enfoque, sigues con tu discurso, no por cobardía, sino porque sabes que ese comentario no merece tu energía, porque entiendes que quien lanza ironía lo hace desde su propia carencia, porque decides no amplificar un ruido que no comenzaste tú. Eso es liderazgo emocional. Y eso, aunque parezca sutil, se nota. La gente lo percibe. Y más importante aún, tú lo sabes. Las discusiones inútiles son como arenas movedizas, cuanto más te mueves en ellas, más te hundes. Parecen ofrecerte una plataforma para afirmarte, pero en realidad te desestabilizan. Porque cada palabra que se lanza desde el impulso, cada frase dicha desde el resentimiento, es una semilla que crece dentro de ti. Y con el tiempo, eso se convierte en peso, en amargura, en desgaste. El estoico no cultiva esas semillas, las observa, pero no las siembra. Sabe que hay un jardín interior que proteger y que no todo lo que brota en el exterior merece ser plantado dentro. Entonces, ¿cómo se entrena esta actitud? ¿Cómo se aprende a no caer en la trampa de las discusiones fútiles con práctica diaria? No hace falta empezar con grandes conflictos. Basta con notar los pequeños. El comentario sarcástico en casa, la mirada de desaprobación en la calle, la crítica sin sentido en redes sociales. En cada uno de esos momentos puedes parar, puedes respirar, puedes elegir no responder. O si lo haces, hacerlo desde la calma, desde la claridad, desde la intención de sumar, no de ganar. Y esa práctica repetida una y otra vez construye algo profundo, una especie de escudo invisible que te protege sin endurecerte, una inteligencia emocional que no necesita aplausos, una fuerza que no grita pero sostiene. Y es esa fuerza la que transforma no solo tus relaciones, sino tu manera de estar en el mundo. Porque ya no necesitas imponerte para sentirte en paz. Ya no necesitas tener razón para sentirte entero. Recuerda esto: no todo lo que provoca merece respuesta. No todo lo que incomoda requiere reacción. No todo lo que hiere merece devolución.
A veces lo más sabio que puedes hacer es guardar silencio. Y ese silencio, cuando está lleno de intención, es más elocuente que cualquier argumento. Porque no dice me rindo, dice me elijo. Hay un tipo de poder que no necesita escándalo. Un tipo de dignidad que no depende de tener la última palabra. Un tipo de paz que no se negocia por orgullo. Ese es el poder del estoico. No porque no sienta, sino porque decide cómo y cuándo expresar lo que siente. No porque no le importe, sino porque sabe que algunas cosas importan más su centro, su tiempo, su claridad. Así que la próxima vez que sientas que una conversación va a transformarse en batalla, hazte esta pregunta. ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? Y si la respuesta es paz, entonces ya has ganado. Porque la verdadera victoria no es silenciar al otro. Es no dejar que el otro te arranque tu silencio interior. Es no permitir que lo externo decida quién eres tú por dentro. Y si un día alguien te acusa de cobarde por no responder, recuerda, cualquiera puede hablar, pero solo los verdaderamente fuertes pueden elegir cuándo callar. Porque el que calla con sabiduría no se esconde, se protege, se cuida, se honra. Y eso en este mundo ruidoso no es debilidad, es poder en su forma más pura. Cambia el pensamiento, no el problema. Hay momentos en los que algo aparentemente simple, una palabra fría, una mirada esquiva, un silencio que no esperábamos, se convierte sin saber cómo en una herida que duele más de lo razonable. No fue un golpe, no fue una tragedia, fue un detalle. Pero tu mente ágil y despierta se encargó de transformarlo en un relato completo. En ese relato tú eres el protagonista incomprendido, quizás el herido, tal vez el rechazado. Y desde ese momento lo que ocurrió dejó de ser un hecho puntual para convertirse en una historia interna que repites sin darte cuenta. Eso que te molestó, lo has interpretado de 1000 formas, lo has ampliado, lo has dramatizado y lo sigues alimentando. No es el hecho lo que sigue vivo, es el significado que tú le diste. Porque el verdadero problema no es lo que pasa, sino la historia que tu mente construye sobre eso. Este hábito estoico comienza con una pregunta sencilla pero incómoda. ¿Cuánto de lo que te duele hoy proviene realmente del mundo? ¿Y cuánto es producto de tu interpretación? Cuando Séneca escribió, sufrimos más por la imaginación que por la realidad, no estaba exagerando. Estaba describiendo el núcleo de nuestra experiencia emocional cotidiana. Los hechos son neutros. Lo que los convierte en tormentas o en aprendizajes es la manera en la que los pensamos. Si entiendes esto, si realmente lo integras, dejas de ser una víctima de lo que ocurre y te conviertes en el autor de lo que interpretas. Y eso no es negar lo vivido, es asumir el poder de darle otro sentido. Pensemos en una situación concreta. Alguien a quien valoras no te responde un mensaje importante. Pasan las horas. La mente comienza su trabajo. Tal vez piensas que está molesto contigo, que no le importas, que estás siendo ignorado. Y cuanto más tiempo pasa, más versiones construyes, te imaginas diálogos, sientes enojo, luego tristeza, incluso duda de ti mismo. Y lo curioso es que la realidad sigue igual, un mensaje sin respuesta. El hecho no ha cambiado. Lo que ha crecido es tu interpretación. Lo que te hace daño no es el silencio de la otra persona, sino las suposiciones que has insertado en ese silencio. ¿Qué pasaría si cambiaras eso? Aquí es donde entra el ejercicio estoico. No se trata de pensar bonito ni de disfrazar la realidad. Se trata de entrenar la mente para que no corra desbocada cada vez que algo no sale como esperabas. Cuando enfrentes un hecho que te afecta, toma papel y lápiz o simplemente detente unos minutos. Escribe primero lo que ocurrió, solo los hechos sin juicios. Luego redacta 3 versiones distintas del mismo hecho. La primera lo más neutral posible. La segunda, desde una mirada más optimista. Y la tercera, desde una perspectiva estratégica enfocada en qué puedes aprender o hacer a partir de eso. Sigamos con el ejemplo del mensaje sin respuesta. La versión neutral sería: esa persona no ha respondido mi mensaje desde hace 8 horas. La versión optimista: puede que esté ocupada o haya tenido un día difícil,
y responderá cuando pueda. Y la versión estratégica: puedo tomar esto como una oportunidad para practicar el desapego emocional y observar cuánto dependo de la validación externa. ¿Qué ocurre al escribir estas tres versiones? No cambia el hecho, pero cambia tu relación con él. El dolor se desplaza. El pensamiento se calma. No porque lo hayas negado, sino porque lo has comprendido desde ángulos distintos. Este ejercicio puede parecer simple, pero es profundamente transformador. Requiere honestidad y, sobre todo, disposición a soltar la primera narrativa que tu ego generó. Porque esa narrativa inicial suele estar teñida de miedo, de inseguridad, de necesidad. Es la historia que protege tu herida, pero también la que la mantiene abierta. Cuando te permites ver otras posibilidades, no solo estás pensando diferente, estás reeducando a tu mente. Estás enseñándole a no correr hacia el drama, a no vivir en modo defensa, a elegir la interpretación que menos te desgaste. En el estoicismo, esta práctica se relaciona con la disciplina del juicio. Todo lo que percibes pasa primero por el filtro de tu interpretación. No puedes evitar que las cosas sucedan, pero sí puedes decidir qué significado les das. Y eso es lo que cambia tu experiencia. Un mismo hecho puede hundir a alguien o fortalecer a otro según la historia que se cuenten. Y tú tienes ese poder, aunque a veces lo olvides. También es importante entender que cambiar el pensamiento no significa justificar al otro o minimizar tus emociones. No se trata de decir no pasa nada cuando sí pasa. Se trata de no agrandar lo que ya duele. Se trata de cuidar la mente del exceso de juicio, del drama innecesario, del sufrimiento autoinducido. Porque el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento prolongado muchas veces es opcional. Hay personas que viven atrapadas en historias que escribieron hace años. Relatos sobre injusticias, rechazos, fracasos. Y esas historias siguen vivas porque jamás fueron cuestionadas. Porque jamás se reescribieron. Siguen doliendo no por lo que pasó, sino por lo que significó, y nunca fue resignificado. Por eso este hábito es tan esencial, porque reescribir tu pensamiento no solo te alivia en el presente, también te libera del pasado. No se trata de cambiar los recuerdos, sino de elegir con qué versión de ellos vas a seguir caminando. Y si este hábito se convierte en práctica diaria, verás cómo tu diálogo interno se transforma. Ya no vivirás reaccionando desde la herida, vivirás eligiendo desde la sabiduría. Frente a cada decepción, podrás preguntarte, ¿qué historia estoy contando aquí? Y luego, con calma, podrás elegir una que te haga más fuerte, no más débil. Una que te enseñe, no que te encierre. Una que te devuelva la paz, no que la postergue. Este tipo de trabajo interior no se nota desde fuera. No cambia la expresión de tu rostro ni tu tono de voz, pero cambia algo mucho más importante: el peso que cargas por dentro. Al modificar tu interpretación, liberas espacio emocional. Ese espacio te permite responder con más calma, con más compasión, con más claridad. Ya no estás a merced de lo que ocurre. Estás en contacto con lo que eliges pensar sobre ello. Y esa es la raíz del equilibrio. Es probable que al principio te cueste. La mente está habituada a dramatizar, a crear narrativas intensas que refuercen la emoción. Pero con práctica esa tendencia se disuelve. Y lo que emerge es una mente más lúcida, más flexible, más serena. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú te has vuelto más hábil para interpretarla. Recuerda, no necesitas hechos perfectos para vivir en paz. Necesitas interpretaciones sabias. Esa sabiduría no es algo que se obtiene leyendo frases inspiradoras. Es una habilidad que se cultiva cada vez que decides no quedarte con la primera historia que tu mente ofrece. Es una forma de honrar tu experiencia sin volverte prisionero de ella, de vivir lo que ocurre sin exagerarlo, de sentir sin distorsionar, de estar presente sin dramatizar. Haz del reencuadre mental un ritual cotidiano. No para fingir que todo está bien, sino para entender que siempre hay otra forma de mirar. Y muchas veces esa otra forma es la que te salva. Te salva del resentimiento, de la amargura, de las cadenas invisibles que tú mismo forjaste con tus pensamientos.
Escribir 3 versiones de un hecho no cambia el pasado, pero transforma tu presente. Y cuando cambias tu presente, todo tu futuro empieza a alinearse con más paz. Así que la próxima vez que algo te duela, no te apures en sacar conclusiones. Respira, observa, escribe. Pregúntate, ¿qué otras formas tengo de ver esto? No es resignación, es evolución, no es negación, es consciencia, porque quien domina la interpretación domina su mundo interior. Y quien domina su mundo interior no necesita controlar lo que ocurre afuera. El verdadero poder no está en que nada te afecte, está en no permitir que aquello que te afecta defina quién eres. Y para eso cambiar el pensamiento es más eficaz que cambiar el problema, porque muchas veces el problema no tiene solución inmediata, pero tu mente sí tiene margen de maniobra, siempre. Esa es tu libertad, esa es tu responsabilidad. Recuerda esta frase: tu paz no necesita hechos perfectos, necesita interpretaciones sabias. Haz de esa idea tu refugio, tu escudo, tu ancla, porque cuando aprendes a contar tu historia con otras palabras, empiezas a vivirla con otro corazón, y eso silenciosamente lo cambia todo. No esperes que los demás actúen como tú. Hay un tipo de dolor que no grita, pero cala hondo. No es una herida abierta ni una traición evidente. Es ese pequeño vacío que queda cuando das con el alma y recibes indiferencia. Cuando ofreces tu tiempo, tu cuidado, tu honestidad más limpia, y al otro lado solo encuentras frialdad o silencio. No lo esperabas, pero lo sentiste. Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero algo dentro de ti se preguntó: ¿por qué si yo entrego con tanto corazón, no recibo lo mismo? Esa pregunta, aunque legítima, puede comenzar a corroer tu paz si no la miras desde la raíz. Porque el problema no es lo que diste, el problema es lo que esperabas recibir. Y esa expectativa, aunque comprensible, no era un derecho, era una proyección, una suposición de que el otro iba a actuar como tú lo harías. Y cuando eso no ocurre, lo interpretas como rechazo o injusticia. Pero no es injusticia, es simplemente la vida actuando desde la diferencia. Lo que tú haces desde la conciencia, otros lo hacen desde la costumbre. Lo que tú das con generosidad, otros lo interpretan con sospecha o apatía. No porque seas insuficiente, sino porque no todo el mundo ve con tus ojos, siente con tu nivel de apertura, ni responde con la misma intensidad emocional. Y ahí es donde surge el conflicto interno más doloroso. Si tú hiciste todo con lealtad, con presencia, con coherencia, ¿por qué parece que el otro no lo valora? ¿Será que hiciste mal? ¿Será que diste demasiado? ¿Será que te equivocaste en abrirte? La respuesta desde la filosofía estoica no está en cuestionar tu esencia, sino en revisar tu expectativa. Marco Aurelio lo dijo con una sabiduría que resiste los siglos: espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Es una frase sencilla pero demoledora. Nos recuerda que nadie está obligado a responder como esperamos, que cada ser humano actúa desde su historia, su nivel de conciencia, su herida, su claridad o su confusión. Y que si tú decides ser leal, generoso, íntegro, esa debe ser una elección que nace de ti, no una estrategia para recibir algo a cambio. En el fondo, muchas veces damos esperando un eco. Esperamos que el otro entienda, que devuelva, que lo valore. Incluso si no lo decimos, hay una parte de nosotros que se queda esperando. Y cuando eso no llega, lo vivimos como una decepción. Pero la decepción no viene del acto del otro, viene de nuestra proyección no cumplida. No estamos dolidos por lo que el otro hizo, estamos dolidos porque no hizo lo que imaginábamos que debía hacer. Y esa diferencia entre lo esperado y lo real es lo que se convierte en frustración. Pero esa frustración no es inevitable. Es una construcción mental que podemos revisar, desmontar y soltar. El camino estoico propone una alternativa más serena y al mismo tiempo más libre. Actúa por convicción, no por reciprocidad. Da porque te representa, no porque esperas retorno. Sé tú mismo no como una moneda de intercambio, sino como un acto de integridad. Y si el otro no responde,
No cambies tu esencia, solo ajusta tus expectativas. No dejes de ser tú, pero observa con claridad cuánto estás entregando y por qué. Hay personas que no están emocionalmente disponibles para recibir lo que tú ofreces, no porque seas demasiado, sino porque aún no tienen el espacio interno para comprender el valor de lo que reciben. Y aquí es donde entra el límite saludable. No se trata de seguir dando hasta vaciarte. No se trata de insistir donde ya no hay eco. Se trata de reconocer que tu energía también necesita protección, que tu paz no puede depender de la gratitud ajena, que hay vínculos que merecen presencia plena y otros que solo merecen distancia respetuosa. La madurez emocional no es seguir entregando sin criterio, es saber calibrar tu entrega según la capacidad real del otro para recibir. Y eso no es resentimiento, es sabiduría. Un ejercicio que puede ayudarte a liberar ese peso invisible es escribir esta frase cada vez que te sientas decepcionado. Esto era mi expectativa, no su obligación. Al hacerlo, estás reconociendo que el dolor nace de tu construcción interna, no de una injusticia objetiva. Estás asumiendo que tú esperabas algo que no fue pactado, que no era garantía, que solo vivía en tu mente. Y esa conciencia, aunque puede doler al principio, es profundamente liberadora, porque te devuelve el poder. Ya no dependes de que el otro actúe de cierta manera para sentirte en paz. Te basta con actuar en coherencia contigo mismo. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando empiezas a relacionarte desde esta óptica. Tus vínculos se vuelven más ligeros. Ya no cargas con la necesidad de convencer, de cambiar, de educar al otro. Aceptas que cada quien está donde puede estar, que cada uno entrega lo que puede desde su nivel de claridad o de confusión. Y tú decides cómo participar en ese vínculo, no desde la exigencia, sino desde la elección consciente. Y si decides seguir ahí, lo haces con plena conciencia de quién es el otro, no de quién quisieras que fuera. Cuando vives desde esta comprensión, ya no personalizas el desinterés. Ya no te tomas como falta de valor personal la actitud fría o distante de alguien. Sabes que eso habla más de su mundo interior que del tuyo. Y al comprenderlo, dejas de exigir, dejas de culpar, dejas de desgastarte tratando de obtener frutos dulces de árboles que aún no han echado raíces. Y esa renuncia no es resignación, es lucidez, es cuidar tu energía, es proteger tu paz. Pero cuidado, esto no significa permitirlo todo. No es tolerar el maltrato, ni justificar actitudes dañinas en nombre de la comprensión. No es permanecer donde no hay reciprocidad mínima. Es poner límites desde la dignidad, no desde el dolor. Es decidir, por ejemplo, que puedes seguir siendo una persona justa, clara y leal, pero ya no disponible para quien no sabe valorar eso. Es entender que proteger tu equilibrio también implica elegir con quién compartes tu tiempo, tu energía, tu vulnerabilidad. Y si alguna vez sientes que estás siendo demasiado bueno con alguien que no lo merece, recuerda esto: tú no haces el bien para controlar al otro, lo haces para mantenerte entero. Esa es tu fuerza. No cambies tu esencia por la actitud de los demás. No te endureces para parecer fuerte. Te mantienes íntegro para no perderte a ti mismo. Y si eso significa alejarte, hazlo sin resentimiento. Si eso implica poner distancia, hazlo sin dramatismo. No por castigo, sino por respeto hacia ti. Porque estar disponible emocionalmente no es una obligación. Es un privilegio que solo se ofrece a quien sabe recibirlo. Este hábito puede parecer contraintuitivo en un mundo que insiste en la reciprocidad como medida del valor. Pero si lo adoptas, descubrirás una libertad nueva. La libertad de dar sin depender. La libertad de actuar desde tu centro, no desde tus carencias. La libertad de reconocer que nadie está obligado a comportarse como tú, ni siquiera si tú diste lo mejor de ti. Porque lo que el otro hace no habla de ti, habla de él. Y lo que tú haces eso sí te define. Por eso hazlo desde la verdad, desde tu verdad, no para ser devuelto, sino para seguir siendo tú.
Cuando aprendes a soltar la expectativa silenciosa de reciprocidad, tus vínculos cambian de forma natural. Algunos se disuelven en el silencio, otros se profundizan desde una base más auténtica, y tú te descubres más ligero, más firme, más en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no cargas el peso de esperar que los demás se parezcan a ti. Ya no buscas espejos, buscas coherencia. Y si no la hay afuera, la sostienes adentro. Recuerda siempre esta frase: tú haces el bien para mantenerte entero, no para ser devuelto. Esa es la raíz de tu libertad interior. Haz de ella tu mantra, tu criterio, tu refugio. Porque cuando dejas de condicionar tu paz a las respuestas del mundo, empiezas a vivir con una fuerza que no depende de nadie. Y esa fuerza silenciosa, digna, coherente, es lo que el estoico verdaderamente cultiva. Domina tu cuerpo para dominar tu mente. Hay momentos en los que sientes que ya no eres tú quien conduce tu día. Todo parece suceder demasiado rápido. Un gesto de otro te inquieta. Una frase sube tu presión. Un correo sin respuesta hace que el pecho se te cierre. Ni siquiera sabes cómo empezó, pero algo se activó dentro de ti y de pronto estás en estado de alerta. Estás más tenso. Respiras más superficial. Tus manos sudan. Tu mandíbula se aprieta. Tu mente, como una marioneta del cuerpo, empieza a interpretar amenazas en todos lados. Y entonces ya no piensas, reaccionas. El cuerpo se apoderó del mando y ya no pide permiso. Esta es una verdad silenciosa que muchas veces pasamos por alto. El cuerpo reacciona antes de que la mente piense. Y si no aprendes a reconocer eso, puedes pasar toda tu vida creyendo que el problema está en tus pensamientos, cuando en realidad comenzó en tu cuerpo. Epicteto, uno de los sabios más lúcidos del estoicismo, decía que primero se domina lo visible y luego lo invisible. Lo visible es el cuerpo, tu postura, tu respiración, tu forma de moverte, tu expresión facial. Lo invisible son tus pensamientos, tus juicios, tus emociones más íntimas. Y ese orden es vital. No se trata solo de cambiar la manera de pensar, sino de intervenir desde lo físico para que la mente pueda seguir el ritmo. Porque el cuerpo es un puente poderoso hacia el equilibrio, o hacia el caos. Y en ese puente se libra una batalla constante que muy pocos saben observar. Piénsalo así: si tu cuerpo vive en tensión, tu mente buscará razones para justificar esa tensión. Si tus hombros están contraídos, tu respiración es corta y tu ceño está fruncido, tu cerebro interpreta que estás en peligro y empezará a activar pensamientos defensivos, hostiles, temerosos, aunque no haya ningún peligro real. El cuerpo habla antes que tú, y si su lenguaje no es consciente, la mente le seguirá con narrativas distorsionadas. Por eso es tan importante hacer del dominio corporal un hábito cotidiano, no como un acto estético o superficial, sino como un camino de autogobierno emocional. Dominar el cuerpo no significa controlarlo con rigidez. Significa conocerlo, escucharlo y entrenarlo para que no actúe como enemigo en momentos de tensión. Significa reconocer que tu biología puede amplificar tu ansiedad o tu serenidad y que tú puedes intervenir si sabes cómo. Las técnicas no son complicadas, pero sí requieren constancia. Y sobre todo, atención. Comienza por lo más sencillo: la mandíbula. Observa cuántas veces al día la mantienes apretada sin darte cuenta. Ese gesto de tensión suele pasar desapercibido, pero envía un mensaje claro a tu sistema nervioso: algo no va bien. Suelta la mandíbula conscientemente varias veces al día. Hazlo incluso cuando no te sientas estresado. No esperes a que el cuerpo explote para empezar a calmarlo. Sigue con los hombros. Están arriba, casi tocando tus orejas. Están contraídos hacia adelante. Haz una pausa ahora mismo y suéltalos. Déjalos caer. Respira y permite que desciendan con cada exhalación. Los hombros cargan no solo el peso del cuerpo, sino el de tus preocupaciones. Son como antenas que captan todo lo que no has dicho. Liberarlos es liberar presión emocional acumulada. Respira, pero hazlo diferente.
Inhala por la nariz durante 3 segundos, sostén el aire otros 3 y exhala suavemente por la boca durante 6. Repite este ciclo varias veces. No se trata de hiperventilar, se trata de decirle a tu sistema nervioso: no estamos en guerra, todo está bien. Esta respiración sencilla tiene el poder de interrumpir la cadena de reacción fisiológica que te lleva de la tensión al desborde emocional. Es un ancla y está siempre contigo. Incluye también el cuello. ¿Cuántas veces al día se convierte en una columna de acero que sostiene no solo tu cabeza, sino tus resistencias? Haz pequeños movimientos circulares suaves, sin brusquedad. Gira con lentitud. Siente cómo se afloja la rigidez. No es solo músculo, es carga emocional contenida. Al movilizar el cuello liberas acceso al pensamiento más claro. Desbloqueas una parte de ti que sin darte cuenta se había encerrado. ¿Y para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo real de este pequeño ritual corporal? No es solo relajarte, es recuperar el mando. Enviar una señal silenciosa pero poderosa a tu cerebro. Estoy en control. Cuando haces eso, cuando el cuerpo deja de actuar como enemigo, la mente puede calmarse. Ya no necesita justificar el estrés, ni buscar culpables, ni repetir viejas historias. Empieza a ver con más claridad, porque ha salido del modo de supervivencia. Ese modo que nos mantiene alerta, pero también nos vuelve reactivos, vulnerables, fácilmente manipulables por el entorno o por nuestras emociones. En el fondo, dominar tu cuerpo es una forma de ejercer presencia, de recordar que no eres solo pensamientos, ni solo sensaciones, ni solo impulsos. Eres alguien que puede decidir cómo habitar cada momento. Aunque el mundo arda, aunque todo alrededor pierda el control. El estoico no se convierte en una estatua impasible. Se convierte en un ser humano lúcido que ha comprendido la raíz de sus reacciones y actúa desde esa comprensión, no desde la inercia. Por eso, cuando sientas que el día se desborda, no busques respuestas inmediatas. Detente. Observa tu cuerpo. Está hablando. Está pidiendo algo. No es un obstáculo. Es un espejo. Y si lo atiendes y le das espacio, descubrirás que no necesitas cambiarlo todo afuera para sentir paz. Basta con intervenir adentro. Con pequeños gestos que parecen mínimos pero que tienen un impacto profundo en tu equilibrio. Este hábito también nos ayuda a romper con una creencia peligrosa, la idea de que solo la mente puede resolver la mente. Hay momentos en los que pensar más no te calma, te enreda, en los que razonar no te aclara, sino que te confunde más, porque estás tratando de apagar un fuego emocional con más fuego cognitivo. En esos momentos el cuerpo es la vía más rápida hacia la calma. A través de él, puedes llegar a estados internos que no se alcanzan con pensamientos, sino con presencia. Y esa presencia corporal tiene otro efecto sutil pero transformador: te conecta con el ahora. No con lo que temes que pase, no con lo que ocurrió, con este instante, aquí, donde respiras, donde habitas, donde puedes decidir. Es en ese instante donde se juega tu libertad real, no en la teoría, no en los discursos mentales, en la decisión concreta de cómo sostienes tu cuerpo mientras el mundo gira. Este tipo de dominio no se ve desde fuera. Nadie aplaude porque aflojaste tu mandíbula o soltaste los hombros. Pero tú lo sabes. Tú sientes cómo cambia el tono de tu día cuando lo haces. Tú percibes la diferencia entre reaccionar desde la tensión o responder desde la calma. Y esa diferencia, aunque invisible, define la calidad de tu vida. Recuerda esto: tu cuerpo es tu primer territorio. No puedes conquistar la mente si vives en un cuerpo que está siempre en guerra. No puedes hablar de serenidad si tus músculos viven en alerta. No puedes aspirar a claridad si tu respiración es una carrera. Por eso dominar tu cuerpo no es un acto estético, es una estrategia espiritual, una práctica diaria de reconexión con lo esencial, con esa parte de ti que no grita pero que guía, que no reacciona pero que sabe, que no impone pero que sostiene. Y si alguna vez dudas de por qué todo esto es importante,
Repítete esta frase: quien lidera su cuerpo lidera su destino emocional. No es una metáfora, es una verdad práctica, porque tus emociones no son entes autónomos que aparecen sin causa. Son respuestas a cómo interpretas, sí, pero también a cómo respiras, a cómo te sostienes, a cómo te habitas. Haz de este hábito tu ritual silencioso. Al despertar, antes de hablar, al sentir presión, detente, revisa tu cuerpo, ajusta, respira, afloja, y solo entonces permite que la mente actúe. Verás que no solo actúa mejor, actúa con más verdad, porque ya no responde a una amenaza, sino a una elección. Esto es lo que el estoico cultiva día tras día. No un cuerpo perfecto, sino un cuerpo gobernado. No una mente brillante, sino una mente tranquila. No una vida sin caos, sino una vida donde el caos no decide. Porque hay una paz que no depende del mundo, depende de ti, y empieza en tu cuerpo. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay espacios que no gritan pero ahogan. Lugares donde al principio sonríes al entrar por costumbre, por educación, o por esa esperanza silenciosa de que esta vez será diferente. Pero con cada minuto que pasa algo dentro de ti, se va apagando. Tu energía se contrae, tu pecho se cierra un poco más, tu expresión se vuelve más contenida. No sabes exactamente por qué, pero lo sientes, ese ambiente no es bueno para ti. No es que haya un conflicto abierto o una agresión evidente. A veces no hay palabras hirientes ni gestos ofensivos, solo una atmósfera, una carga, un silencio que pesa, una vibración sutil que va desordenando tu centro. Y sin embargo permaneces, porque te dijeron que la virtud consiste en aguantar, que lo fuerte es resistir, que quien se va es débil. Pero ¿quién dijo que quedarse en lo que te daña es fuerza? ¿Quién decidió que tolerar sin límites es madurez? El estoicismo, lejos de esa visión distorsionada de la fortaleza, enseña algo más profundo y más verdadero. No todo lo que soportas te hace más sabio. No todo lo que aguantas te fortalece. De hecho, hay resistencias que no forjan carácter, sino que lo desgastan. Hay ambientes que no te templan, te erosionan. Y si no aprendes a leer esa señal, puedes pasar años confundiéndola con virtud, cuando en realidad es una forma de autoabandono. Marco Aurelio, en su lucidez inquebrantable, no hablaba de resignación sino de claridad, de saber discernir qué merece nuestra permanencia y qué exige nuestro retiro. Alejarse desde la visión estoica no es un acto de cobardía, es un acto de purificación interior. Es proteger tu paz sin necesidad de justificarla. Es cuidar tu equilibrio incluso cuando nadie más ve la amenaza, porque hay batallas silenciosas que solo tú puedes sentir. Y si no te das el permiso de salir de esos espacios, el mundo no te lo dará. Imagina tu interior como un vaso de agua limpia. Cada palabra insidiosa, cada gesto pasivo-agresivo, cada ambiente enrarecido, es como una gota de tinta que cae en ese vaso. Al principio, no lo notas. Una gota no enturbia todo, pero con el tiempo, si no haces nada, esa tinta se acumula. El agua se vuelve turbia, pesada, irrespirable. Y ya no sabes por qué estás tan irritable, tan agotado, tan reactivo. Crees que eres tú el problema, pero no lo eres. Lo que sucede es que has estado absorbiendo sin filtrar. Has estado permaneciendo sin cuestionar. Y tu esencia, tu equilibrio, tu paz, se han ido contaminando poco a poco. Aquí es donde nace la verdadera práctica del hábito, identificar lo que te desequilibra antes de que te destruya. No se trata de evitar todo lo incómodo, se trata de distinguir lo que es un reto que te expande, de lo que es un ciclo que te agota. Lo primero te fortalece, lo segundo te vacía, y solo tú puedes saber la diferencia. Solo tú puedes sentir esa línea invisible entre el crecimiento y el desgaste, porque hay personas, lugares, entornos y hábitos que no te golpean de frente pero te van encogiendo el alma. Te obligan a disminuirte para encajar. Te hacen dudar de tu propia claridad. Te roban energía con amabilidad falsa o con drama constante. Y tú, si no estás despierto,
Puedes llegar a justificarlo en nombre del amor del deber o de la lealtad. Pero la lealtad no puede ser hacia lo que te apaga, debe ser hacia tu verdad. Y tu verdad no necesita ruido para existir, solo necesita ser respetada. A veces el acto más valiente no es quedarte a demostrar que puedes resistir, es decidir que ya no necesitas resistir más, que tu energía merece ser protegida, que tu paz no es negociable, que puedes amar sin permanecer, que puedes comprender sin permitir, que puedes soltar sin ser injusto. Esto no significa romper con todo lo que incomoda, significa observar con honestidad brutal qué ambientes te sostienen y cuáles te drenan, qué vínculos te permiten ser y cuáles te obligan a fingir, qué rutinas te expanden y cuáles te anestesian. El alejamiento no es solo físico, es emocional, mental, energético. A veces lo que necesitas es simplemente una pausa, un límite, un silencio que te permita volver a escucharte. Una práctica concreta que puedes adoptar es esta: toma un momento de silencio contigo y escribe un ciclo que te agota. Puede ser una relación, un entorno laboral, una rutina, una conversación recurrente. Escríbelo sin filtro. Luego pregúntate, ¿qué parte de mí sigue eligiendo permanecer ahí? ¿Qué miedo me ata? ¿Qué creencia sostiene esa permanencia? Y finalmente, hazte esta pregunta clave. ¿Qué pasaría si aplico una pausa aunque sea breve? Si dejo de responder, si dejo de asistir, si dejo de explicar. Muchas veces descubrirás que tu ausencia no genera caos, genera claridad. No desordena, revela lo que ya estaba roto. Porque cuando sales de un ambiente tóxico, lo primero que sientes no es paz, es culpa, es duda, es esa voz que te dice que quizás fuiste duro, que quizás no diste suficiente, que tal vez fuiste tú quien falló. Pero si atraviesas ese primer ruido interno, llegas a un espacio más limpio, y en ese silencio descubres algo revelador: tu cuerpo respira distinto, tu mente se desacelera, tu pecho se abre. Eso no es coincidencia, es confirmación. La confirmación de que estabas resistiendo demasiado tiempo lo que hacía falta soltar. Este hábito no solo transforma tu entorno, transforma tu identidad, porque empiezas a verte como alguien que merece respeto, descanso, coherencia. No por ego, por salud interna. Dejas de normalizar el esfuerzo constante, dejas de celebrar la capacidad de aguantar como si fuera una medalla, y empiezas a construir una nueva narrativa, la del ser humano, que elige con quién, cómo y cuánto. No desde el juicio, sino desde la lucidez. Recuerda que el estoico no es un mártir, no se queda donde no puede florecer, no insiste donde ya no hay espacio para crecer. Su fortaleza no está en aguantar sin descanso, está en saber cuándo su presencia es un regalo y cuándo su ausencia es necesaria. Porque incluso el silencio puede ser un límite. Incluso el alejamiento puede ser una forma de amor propio, un acto de respeto profundo hacia lo que estás cultivando por dentro. Si necesitas una frase que te acompañe en este proceso, haz tuya esta: resistir todo el tiempo no es virtud, es autoabandono. Es la señal que puedes repetir cada vez que sientas que permaneces solo por costumbre o por miedo. Cada vez que te encuentres justificando una situación que ya no sostiene tu verdad. Cada vez que tu energía te pida salir y tu mente intente convencerte de quedarte. Y cuando tomes la decisión, hazlo sin ruido. No necesitas grandes explicaciones. No necesitas convencer a nadie. El verdadero acto de poder es silencioso. Es cuando te levantas de una mesa donde ya no hay pan para el alma. Cuando decides no responder al drama, cuando eliges no asistir a la próxima escena del ciclo repetido, cuando prefieres la soledad limpia antes que la compañía que intoxica, cuando entiendes que proteger tu paz es proteger tu vida. No todo lo que pesa vale la pena cargarlo, no todo lo que hiere merece ser arreglado, no todo lo que duele es señal de crecimiento. A veces, lo que más te transforma es simplemente cerrar una puerta, apagar una conversación, cambiar de aire.
volver a ti. Porque hay momentos en los que alejarse no es una pérdida, es un renacer. Y solo quien se ha atrevido a alejarse de lo que lo rompía puede descubrir lo que realmente lo sostiene. Practica la empatía estoica todos los días. Hay días en los que una palabra ajena te sacude más de lo esperado. Alguien te responde con frialdad sin razón aparente. Un gesto impaciente te sorprende. Una actitud hostil se clava en el pecho y sin darte cuenta empiezas a construir una historia. ¿Qué hice? ¿Por qué me trata así? ¿Qué le pasa conmigo? La mente empieza a girar en torno a ti como si todo lo que ocurre fuera un mensaje directo para tu persona. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esa dureza, ese silencio o esa agresividad no tienen que ver contigo, sino con algo más antiguo, más interno, más herido en el otro? Practicar la empatía estoica no es justificar la injusticia, no es aceptar la falta de respeto, ni romantizar el maltrato. Es comprender desde la serenidad que muchas de las reacciones que recibimos no son personales aunque nos toquen profundamente. Es cambiar el foco del yo que se ofende al otro que tal vez está herido. Es detener la cadena reactiva del ego y abrir un espacio más amplio, más humano, donde lo que nos dicen no es solo lo que escuchamos, sino también lo que el otro no ha podido nombrar. Marco Aurelio, en su infinita lucidez, lo dejó claro en una sola pregunta. Si yo hubiera vivido la vida del otro, actuaría distinto. Esta no es una frase para decorar agendas, es un espejo radical que desmonta nuestra arrogancia emocional. Porque todos en algún momento hemos juzgado con dureza sin conocer la historia completa. Todos hemos interpretado un gesto como desdén cuando era agotamiento, un silencio como desprecio cuando era tristeza, una crítica como ataque cuando en realidad era un reflejo de dolor no resuelto. La empatía estoica no es emocional, es racional. No es una lágrima fácil, sino un ejercicio de comprensión profunda. El estoico no se funde con el sufrimiento ajeno, pero lo contempla con claridad. No absorbe el dolor del otro, pero reconoce su existencia. Y desde ahí actúa. No reacciona con la misma dureza, no se defiende con la misma arma. Responde desde su centro, no desde su herida. Porque sabe que la verdadera fortaleza no es vengar, sino comprender sin contaminarse. Es ver la herida ajena sin dejar que se convierta en propia. Este hábito requiere práctica diaria. No basta con entenderlo una vez, hay que entrenarlo. Una forma sencilla pero poderosa es escribir al final del día 3 posibles razones invisibles que podrían explicar el comportamiento de alguien que te perturbó. No necesitas saber si son ciertas. Lo importante es salir del foco cerrado del juicio, abrir una rendija a la posibilidad. Tal vez esa persona que te evitó está luchando con una pérdida. Tal vez ese colega distante arrastra un conflicto interno. Tal vez esa crítica que recibiste fue un reflejo de inseguridad, no una evaluación real sobre ti. Este ejercicio no cambia al otro, pero te cambia a ti. Reduce la intensidad del juicio, abre espacio a la compasión activa y sobre todo fortalece tu libertad emocional. Porque el juicio no solo te hace duro con los demás, también te vuelve prisionero de tus propias narrativas. Cuando decides comprender en lugar de condenar, te liberas. Ya no cargas con la energía ajena. No te enredas en explicaciones infinitas. No buscas tener razón. Solo observas, aceptas y eliges desde la calma. Pero cuidado, esta empatía no significa permitir cualquier cosa. El estoico no es ingenuo. Sabe poner límites. Sabe retirarse si la energía del otro es destructiva. La diferencia es que lo hace sin resentimiento, sin necesidad de herir, sin necesidad de demostrar, porque ha comprendido que el otro actúa desde su historia y que su deber no es arreglar esa historia, sino decidir qué lugar quiere ocupar frente a ella. A veces ese lugar es la presencia, otras veces la distancia, pero siempre desde la paz. Cuando cultivas este hábito empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ves que la mayoría de los conflictos no son batallas entre buenos y malos, sino entre heridas no atendidas.
Descubres que incluso aquellos que parecen fuertes, agresivos o indiferentes, llevan dentro una historia que no han sabido o no han podido sanar. Y entonces, tus respuestas cambian. Tal vez no digas nada. Tal vez solo mires con más suavidad. Tal vez ofrezcas una pausa en lugar de una réplica. Y ese gesto, por pequeño que parezca, puede detener una cadena de resentimientos que llevaba años repitiéndose. La empatía estoica también transforma tu relación contigo mismo, porque cuando dejas de exigir perfección emocional en los demás, dejas también de exigírtela a ti. Aprendes a verte como alguien que también tiene momentos de torpeza, de cansancio, de sombra. Y en lugar de juzgarte, te acompañas. En lugar de culparte, te observas. En lugar de castigarte, te comprendes. Esta autoempatía no es indulgencia, es sabiduría emocional. Es reconocer que el crecimiento no siempre es lineal y que todos, incluso tú, están haciendo lo mejor que pueden con la historia que cargan. Este hábito se vuelve especialmente poderoso en los vínculos cercanos, en la pareja, en la familia, en los amigos, porque son esos lazos los que más fácilmente activan nuestras heridas. Una palabra maldicha por un extraño duele menos que una mirada esquiva de quien amamos. Por eso la empatía estoica es un acto cotidiano de limpieza emocional. Un filtro que te permite amar sin asfixiar, comprender sin absorber, acompañar sin perderte. Y cuando la practicas con constancia, tu mundo cambia. No porque desaparezca el conflicto, sino porque tú ya no eres el mismo frente a él, porque has aprendido a mirar más allá del síntoma, porque has dejado de tomarte todo como una ofensa, porque has dejado de ser rehén de las reacciones ajenas, porque ya no necesitas defender tu valor en cada gesto, porque tu paz ya no depende de que el otro actúe como esperas, depende de ti. Haz de esta frase tu ancla silenciosa. El otro actúa desde su historia, tú decides desde tu paz. Repítela cada vez que sientas la urgencia de responder con rabia, de justificarte, de entrar en la batalla. Deja que esa frase te recuerde lo esencial. No puedes cambiar lo que el otro carga, pero sí puedes cambiar cómo decides estar presente frente a eso. Y a veces, tu mayor acto de amor no es corregir, sino comprender. No es acercarte, sino dar espacio. No es convencer, sino aceptar. La empatía estoica no es un lujo, es una necesidad en un mundo herido. En un tiempo donde todos caminan con prisa, con presión, con historias que no cuentan. Es una herramienta de paz silenciosa, que no se ve en los discursos, pero que se siente en los ambientes que creas, en el tono con el que hablas, en la pausa antes de reaccionar, en la forma en que eliges no devolver lo que no te pertenece. Es una práctica invisible, pero transformadora. Practícala cada día, no para convertirte en un santo, sino para dejar de ser prisionero de lo ajeno, para vivir con más ligereza, para mirar a los ojos sin juicio, para sostener tu centro incluso cuando el otro ha perdido el suyo, para construir relaciones que no se basen en el control, sino en el respeto, y sobre todo para recordar que aunque el mundo esté lleno de heridas, tú puedes ser un espacio donde no se reproduzcan. Allí, en ese gesto, en esa elección, comienza tu verdadera libertad. Corta el exceso, vive lo esencial. Hay una sensación silenciosa que se repite al final de muchos días, el cuerpo agotado, la mente dispersa, y sin embargo una extraña percepción de vacío. Como si hubieras estado ocupado durante horas haciendo mil cosas, respondiendo mensajes, atendiendo pendientes, cumpliendo rutinas. Pero al mirar hacia atrás te das cuenta de que no hiciste nada que realmente importe, nada que haya dejado huella, nada que te acerque a lo que consideras valioso. Es el agotamiento sin sentido, el cansancio que no construye, la fatiga que no deja satisfacción, solo ruido. Este fenómeno tan común en nuestros tiempos tiene un nombre que los estoicos habrían comprendido profundamente: la muerte por mil cortes invisibles. No por tragedias espectaculares, no por crisis monumentales, sino por pequeñas fugas cotidianas. Por cada interrupción que cedes sin cuestionar. Por cada conversación que sabes irrelevante pero no sabes rechazar.
por cada impulso que sigues sin detenerte, por cada pantalla que te roba minutos disfrazados de descanso, por cada sí que diste cuando querías decir no. Así poco a poco tu energía se diluye, tu claridad se desvanece, y tu vida sin darte cuenta se llena de lo accesorio, mientras lo esencial espera en un rincón. Séneca ya lo advertía hace siglos con una precisión que atraviesa el tiempo. La felicidad está en enfocarse en lo que importa, no en hacer mucho, no en estar presente en todos lados, no en agradar a todos, sino en identificar lo que tiene verdadero peso y sostenerlo con convicción. Esta sabiduría estoica no es minimalismo moderno ni tendencia de productividad. Es una filosofía de vida que reconoce una verdad simple y poderosa: tu atención es limitada, tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, y lo que no aprendes a proteger otros lo ocuparán. Por eso cortar el exceso no es un capricho, es una decisión de supervivencia interior. Vivir lo esencial no significa tener poco, sino dar prioridad a lo que nutre tu paz, a lo que sostiene tu propósito, a lo que al final del día no te deja vacío. Es decir no a lo innecesario para poder decir sí con profundidad a lo importante. Es aprender a filtrar, a seleccionar, a enfocar, a no responder por impulso, a no comprometerse por culpa, a no dispersarse por miedo a quedar fuera. Es un arte que se cultiva cada día, un músculo que se fortalece con pequeñas elecciones conscientes. El primer paso es cuestionar. Antes de decir sí a una actividad, a un compromiso, a una reacción, pregúntate: ¿importará esto en 5 días? ¿En 5 años? Esta simple pregunta detiene la prisa y revela prioridades ocultas. Lo que hoy parece urgente a la luz del tiempo suele ser insignificante. Lo que hoy parece una provocación imperdonable mañana será un detalle irrelevante. Y lo que dejas pasar cada día por estar ocupado, tal vez era lo que tu alma más necesitaba. No se trata de vivir con rigidez, sino con conciencia. No es rechazar todo lo liviano, sino no permitir que lo trivial se trague lo esencial. Es darte permiso para disfrutar, sí, pero sin que ese disfrute se vuelva una forma de evasión. Es rodearte de lo que suma sin miedo a decepcionar con tus límites. Es dejar de medir tu día por la cantidad de cosas que hiciste y empezar a medirlo por cuánta presencia, cuánta intención, cuánta conexión real hubo en lo que hiciste. El exceso en el fondo no es solo externo, también es mental. Es ese diálogo interno que nunca se calla. Es esa culpa por no hacer más, esa autoexigencia que no te deja descansar, esa idea de que vales más mientras más produces. Pero el estoico sabe que el valor no está en la velocidad sino en la dirección, que la mente en calma es más poderosa que una mente ocupada, que el silencio profundo puede ser más fértil que 100 palabras vacías. Por eso uno de los hábitos más transformadores que puedes adoptar es el de proteger tu atención como si fuera un bien escaso. Porque lo es. No puedes estar en todas partes, no puedes responder a todo, no puedes agradar a todos. Y no necesitas hacerlo. Solo necesitas estar donde tu alma respire. Solo necesitas decir sí, donde tu presencia sea auténtica. Solo necesitas conservar tu energía para las batallas que valen la pena, para los vínculos que te nutren, para los espacios donde puedes crecer sin desgastarte. Este hábito no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de depuración, una revisión constante, una elección diaria. Y duele al principio dejar de estar disponible para todo y todos. Duele ver cómo algunos se alejan cuando ya no eres útil para sus intereses. Duele sentir el vacío de no llenar tu día de distracciones. Pero después llega algo más profundo: la ligereza, la paz, la claridad, la sensación de volver a ti, de recuperar el timón, de caminar sin prisa, pero con propósito. Y entonces empiezas a notar pequeños milagros. Un café que saboreas de verdad, una conversación sin mirar el reloj, un pensamiento que llega sin ruido, una caminata sin meta pero con alma.
un silencio que no incomoda sino que nutre. Esos momentos que no publicas pero que se graban en tu interior. Porque lo esencial no grita, no compite, no exige likes. Lo esencial permanece cuando el ruido se apaga. Está ahí esperándote. Siempre ha estado. Cuando te comprometes con esta práctica empiezas a cortar el exceso en todos los niveles: físico, mental, emocional. Dejas de consumir lo que no necesitas. Dejas de acumular lo que no usas. Dejas de sostener relaciones que no fluyen. Dejas de explicar lo que no merece ser explicado. Y en ese dejar ir, no pierdes, ganas espacio. Ganas claridad. Ganas profundidad. Un ejercicio poderoso para empezar es elegir una sola cosa al día que harás con plena intención. Solo una. Puede ser leer 10 páginas sin interrupciones. Puede ser llamar a alguien sin mirar el móvil. Puede ser cocinar con atención plena. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Cuánto de ti está ahí. Cuánta presencia habita ese instante. Cuánto valor reconoces en lo simple. Y cada noche al cerrar los ojos pregúntate: ¿qué fue hoy lo esencial, no lo urgente, no lo ruidoso, no lo que otros esperaban? Lo esencial. Tal vez fue una risa sincera. Tal vez fue el momento en que decidiste no responder a una provocación. Tal vez fue ese instante de silencio donde escuchaste por fin lo que llevabas tiempo evitando. Vivir lo esencial es una rebelión silenciosa en un mundo saturado. No te hace menos productivo, te hace más dueño de ti. Te devuelve el poder de elegir. Te recuerda que tu tiempo es vida y que tu atención es una ofrenda. Que cada sí que das debería nacer de tu centro, no de tu miedo. Y que cada no que pronuncias cuando es honesto también es una forma de amor. Haz de esta frase tu brújula diaria. Lo esencial no grita. Lo esencial permanece cuando el ruido se apaga. Que te acompañe en cada elección. Que te recuerde que no necesitas llenar tu agenda para sentirte valioso. Que tu alma no busca ocupación, busca sentido. Y que en medio del caos del mundo, tú puedes construir un pequeño espacio de calma, donde lo verdadero tenga lugar. Allí empieza tu libertad. Allí florece tu vida esencial. Entrena el desapego emocional. A veces lo más difícil no es dejar ir a alguien, sino soltar la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Esa ilusión silenciosa que nos susurra que si damos un poco más, si tenemos más paciencia, si mostramos más amor, tal vez las cosas cambien. Tal vez el otro reaccione. Tal vez vuelva. Tal vez reconozca. Y así, en nombre del afecto, del compromiso o de la fidelidad a un pasado compartido, nos quedamos atados a vínculos que ya no existen, esperando un retorno que no llega, alimentando una expectativa que se convierte en un peso. Pero soltar no es abandono, no es desamor, no es fracaso, es respeto. Respeto por ti mismo, por tu dignidad, por tu equilibrio interior. Es entender que hay ciclos que terminan, aunque tú no lo hayas elegido, y que resistirse a esa realidad solo prolonga el dolor. La trampa emocional más común es pensar que el esfuerzo siempre será recompensado, que si uno insiste lo suficiente, si se entrega más, si renuncia a lo propio por el otro, finalmente todo encajará. Pero no. En los asuntos del alma no hay garantía de justicia inmediata. No siempre cosechas donde sembraste. No siempre te devuelven lo que diste. No siempre el otro entiende tu entrega como tú la sentiste. El estoicismo no propone resignación, sino lucidez. No pide que te vuelvas frío, sino que te vuelvas sabio. Y una de sus enseñanzas más profundas es esta: no insistas donde ya no hay reciprocidad. No te quedes donde solo crece la frustración. No inviertas tu paz en relaciones que solo saben de absorción y no de mutua construcción. Séneca, con la calma de quien conoce el alma humana, lo resumía con claridad. Gran parte del sufrimiento viene de resistirse a los hechos. No es el hecho en sí lo que te desgarra, sino tu lucha contra él. Tu necesidad de que sea distinto. Tu deseo de controlar lo incontrolable. Tu empeño en modificar lo que ya está hecho.
Esta resistencia, aunque comprensible, es lo que profundiza la herida. El apego nace de la necesidad de controlar, de poseer, de asegurar. Pero lo humano es frágil. Las emociones son cambiantes. Las relaciones evolucionan. Y tú no puedes evitar que algo que ayer te llenaba hoy te duela. No puedes evitar que alguien que prometió quedarse haya decidido irse. Pero sí puedes decidir qué haces con ese dolor. Si lo conviertes en prisión o en portal. Entrenar el desapego emocional no es eliminar la emoción, sino aprender a convivir con ella sin que te arrastre. Es mirar una pérdida sin negarla, pero también sin convertirla en identidad. Es aceptar que lo que hoy se fue no invalida lo que un día fue valioso. Es agradecer sin quedarte esperando. Es cerrar una puerta sin romperte por dentro. Es aprender a decir con voz serena: esto ya no me define, esto no es mío. Porque muchas veces cargamos con historias que ya no nos pertenecen, culpas que no nos corresponden, ausencias que nos hacen dudar de nuestro valor, y en esa confusión nos perdemos a nosotros mismos. El desapego no es indiferencia, es presencia plena sin necesidad de posesión, es amar sin asfixiar. Es acompañar sin invadir, es cuidar sin depender. Y cuando algo ya no puede ser cuidado sin dañarte, cuando un vínculo solo sobrevive a costa de tu paz, entonces es momento de soltar. No por orgullo, no por venganza, sino por salud interior. Porque tu serenidad es sagrada, porque nadie merece el derecho de perturbar tu centro, porque tú no viniste a este mundo a mendigar afecto, sino a construir un camino digno desde el respeto propio. Este hábito se entrena como todos. No llega de golpe. Es un proceso. Y duele. Duele soltar algo que aún se desea. Duele no obtener las respuestas que buscabas. Duele aceptar que no todo depende de ti. Pero en medio de ese dolor, si lo transitas con conciencia, emerge una nueva fuerza, una claridad, una libertad profunda que ya no necesita que las cosas sean como tú esperas, que empieza a encontrar paz no en el control, sino en la aceptación, que deja de medir su valor por lo que retiene y empieza a reconocerlo por lo que es capaz de liberar. Una práctica útil en este camino es repetir en silencio cada vez que sientas el anhelo de volver atrás una frase sencilla pero poderosa: esto ya no me define. Esto no es mío. Dila con el alma aunque al principio no lo creas del todo. Repite hasta que tu cuerpo empiece a integrarla. Es una manera de marcar límites internos, de recordarte que puedes sentir sin quedarte atrapado, que puedes recordar sin quedarte detenido en el recuerdo, que puedes honrar lo vivido sin cargarlo eternamente. El desapego no borra la historia, no niega la emoción. Simplemente te devuelve el poder de elegir en qué mundo interior quieres habitar. Porque seguir apegado a algo que ya no está es seguir alimentando una ausencia. Es darle poder a lo que ya no construye. Es hipotecar tu presente en nombre de un pasado que no volverá. Y no hay mayor pérdida que esa perder el ahora por no saber soltar el ayer. El estoico comprende que su libertad comienza justo en el punto donde deja de controlar lo que no depende de él. Esa es la frase ancla de este hábito. Grábatela. Tu paz empieza en el punto exacto donde dejas de controlar lo que no depende de ti. Allí empieza tu nueva vida. Porque cuando dejas de exigir que el mundo se acomode a tus expectativas, empiezas a caminar más ligero. Cuando ya no necesitas respuestas para cerrar un capítulo, descubres que la calma no viene de fuera, sino de una decisión interna. Cuando ya no buscas justicia emocional en los demás, te vuelves justo contigo mismo. No todos los amores están destinados a durar. No todas las amistades son eternas. No todas las promesas se cumplen. Pero eso no significa que fallaste. Significa que la vida tiene ciclos y tu tarea no es forzar su duración, sino aprender de ellos. Extraer la lección, quedarte con la esencia y avanzar más sabio, más sereno, más entero. Haz del desapego emocional una práctica diaria.
no como una defensa, sino como un acto de amor propio. Observa tus pensamientos sin aferrarte. Mira tus emociones sin dramatizarlas. Escucha tus deseos sin que te esclavicen. Y sobre todo, elige con quién compartes tu energía. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. No todas las historias deben ser continuadas. Algunas solo vinieron a mostrarte lo que necesitas soltar. Cuando logres esto, descubrirás una paz distinta. Una paz que no depende de que todo salga bien, que no exige que el otro te entienda, que no necesita finales felices sino cierres conscientes. Una paz silenciosa, profunda, sobria. La paz del que ya no necesita retener para sentirse valioso. La paz del que ha aprendido que lo más grande que puede ofrecer al mundo es su propia integridad emocional. Y eso solo se logra cuando con ternura y firmeza aprendes a decir: hasta aquí, aquí me quedo yo. Lo demás, lo dejo ir. Cuida tus palabras como si fueran actos. Una sola palabra puede acariciar el alma o herirla sin remedio. Una frase dicha con prisa, con rabia o sin conciencia puede romper una relación de décadas, destruir la confianza de alguien que nos amaba o dejar una marca invisible que el tiempo por sí solo no consigue borrar. No siempre nos damos cuenta de este poder porque estamos acostumbrados a hablar sin pensar, a responder por impulso, a llenar el silencio con ruido. Pero el estoicismo nos recuerda que las palabras no son simplemente sonidos, son actos. Cada vez que hablas estás dejando una huella en el otro y una huella en ti mismo. En un mundo donde hablar es fácil y callar es un arte olvidado, cuidar la palabra se convierte en un signo de sabiduría. Porque hablar menos no significa tener menos que decir, sino más que valorar. Porque la palabra dicha desde la serenidad no busca imponerse, sino sembrar. Y esa es precisamente la diferencia entre una lengua entrenada y una lengua desbordada. La primera construye puentes, la segunda levanta muros. En muchas ocasiones, no necesitas ganar una discusión sino preservar una relación. No necesitas demostrar lo que sabes, sino entender lo que el momento requiere. No necesitas tener siempre la razón, sino mantener la paz. Epicteto, que conocía bien el poder del lenguaje, nos dejó una advertencia que no ha perdido fuerza con el tiempo. Primero aprende el silencio, después la palabra. Porque solo quien ha aprendido a observar, a contener, a escuchar, puede entonces hablar con claridad, con equilibrio, con justicia. Hablar con madurez no es repetir lo que se piensa sin filtros, es discernir si lo que se va a decir es útil, si es verdadero, si es necesario. Todo lo que no pase ese filtro puede esperar, o incluso puede desaparecer. Y ese filtro no se aprende en un día, se entrena. Se entrena como se entrena la respiración, como se entrena la paciencia, como se entrena el alma. Cada vez que abras la boca, imagina que estás firmando un contrato, porque en cierto modo lo haces. Estás dejando claro quién eres, qué valores guían tus pensamientos, qué tipo de presencia llevas al mundo. Tus palabras te presentan incluso cuando tú no estás. Se repiten en la mente de quienes te escuchan. Resuenan con más fuerza en la memoria emocional que en la literal. Por eso una disculpa tarda en borrar una palabra que hirió aunque la herida no haya sangrado. Y una palabra que reconforta puede quedarse en el corazón de alguien durante años. Así de serias son. El estoicismo no busca el silencio absoluto, sino el lenguaje consciente. No se trata de convertirte en una estatua que no opina, sino en una presencia que habla con sentido. Cuando hablas con intención, cuando usas tu voz como herramienta y no como arma, descubres que no necesitas alzar el volumen para tener impacto, que muchas veces una pausa dice más que un grito, que una pregunta bien planteada puede abrir un mundo que una afirmación no lograría tocar, que la moderación en lugar de debilitarte te fortalece, porque en un mundo que premia la reacción tú eliges la reflexión, en un entorno que aplaude lo estridente tú encarnas lo sobrio. Una práctica sencilla pero profundamente transformadora consiste en detenerte antes de hablar, solo unos segundos, y preguntarte con sinceridad: ¿esto que voy a decir aclara algo?
o solo genera confusión? ¿Esto que voy a decir ayuda a resolver o solo busca descargar lo que yo siento? ¿Esto que voy a decir puede herir aunque sea cierto? Y si la respuesta no te convence, guarda silencio. No como evasión, sino como una forma de presencia madura. Como quien entiende que no todo pensamiento merece ser convertido en sonido. Que hay emociones que es mejor dejar que pasen sin arrastrarlas hacia el otro. Cuando empiezas a aplicar este filtro, cambia la manera en que te comunicas. Y más aún cambia la calidad de tus relaciones. Porque la gente percibe cuando una palabra viene desde el alma y cuando viene desde el ego. Percibe cuando hablas para compartir y cuando hablas para dominar. Percibe cuando tu silencio es respeto y cuando es castigo. Por eso no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, desde qué emoción, con qué intención y sobre todo, con qué conciencia. Porque el lenguaje no se limita a la lengua, empieza en el corazón. Aprender a cuidar la palabra es también aprender a pedir perdón con humildad, a reconocer cuando te equivocaste, a volver atrás cuando una frase fue injusta, a sanar con el lenguaje lo que con él se pudo haber herido. Es comprender que en muchas ocasiones una conversación puede ser un espacio de curación o una batalla de egos. Y tú eliges cuál de las dos vas a ofrecer. El estoico no busca tener siempre la última palabra, sino la palabra justa, no la más ingeniosa, sino la más equilibrada, no la que impresiona, sino la que transforma, no la que domina, sino la que siembra respeto. También hay un tipo de palabra que necesita ser protegida, la palabra interior, esa que usas contigo mismo, porque muchas veces nos hablamos de formas que jamás toleraríamos en boca ajena, nos insultamos por dentro. Nos exigimos con crueldad, nos castigamos con frases lapidarias que nos debilitan sin que nadie lo sepa. Por eso cuidar tu lenguaje también implica revisar tu diálogo interno. ¿Te hablas con compasión o con desprecio? ¿Te das aliento o te saboteas? ¿Te consuelas cuando fallas o te castigas sin medida? Tus pensamientos son semillas, y cada palabra que te diriges puede germinar en autoestima o en culpa. Así que también allí sé firme y sé delicado. Una vez que dominas el arte de hablar menos, pero con más intención, te vuelves una presencia más serena. Te escuchan más porque interrumpes menos. Te valoran más porque no hablas por hablar. Y tú mismo sientes que cada palabra que pronuncias tiene un peso que nace de tu autenticidad. No necesitas adornarla. No necesitas justificarla. Solo necesitas que sea coherente con lo que vives. Y eso al final es lo que da poder real al lenguaje, cuando lo que dices está alineado con lo que haces, con lo que crees, con lo que eres. Recuerda siempre esta frase ancla. Tu palabra debe ser tan firme como tu silencio. No porque ambos sean extremos, sino porque ambos deben estar guiados por la misma fuerza interior, la claridad. El silencio sabio no es ausencia, es elección. Y la palabra medida no es limitación, es dominio. Si cada frase que dijeras llevara tu firma, firmarías todo lo que sale de tu boca. Esa es la pregunta estoica. Y también la brújula ética. Porque no puedes construir una vida sólida con palabras ligeras. No puedes cultivar confianza si tu lengua no está en paz con tu corazón. Hablar es humano, pero hablar con conciencia es virtud. Elige siempre que tus palabras dejen una estela de calma, no de conflicto. Dejen una semilla de entendimiento, no de confusión. Sean puentes y no trincheras. Porque al final del día, cuando todo pase, cuando las luces se apaguen y los vínculos sean puestos a prueba, lo que recordarán de ti no será cuán elocuente fuiste, sino cuán profundamente tu voz tocó su alma. Sé tu propio refugio cuando el mundo se agita. Vivimos tiempos en los que todo parece urgir, gritar, exigir. El mundo moderno se mueve con una velocidad que desborda, una exigencia que desgasta y una inercia que si no eres consciente te arrastra. Las noticias corren más rápido que la reflexión, las redes gritan más alto que la conciencia y las emociones ajenas a menudo invaden sin pedir permiso.
En medio de este torbellino externo muchos buscan un refugio, una persona, un lugar, una certeza, una pausa. Pero casi nadie mira en la dirección más olvidada hacia adentro. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos recuerda que el verdadero refugio no se encuentra en el mundo exterior, sino en el interior que tú mismo cultivas. Porque si tu paz depende del clima de la actitud de los demás, de que no haya problemas ni imprevistos, entonces no es verdadera paz, es una tregua frágil. Y las treguas, como bien sabes, se rompen. La paz real comienza cuando comprendes que tú eres el único lugar del que no puedes huir, y que por lo tanto necesitas convertirte en tu espacio más seguro, más limpio, más firme, en tu propio hogar. La frase de Marco Aurelio resuena como una brújula en medio de la confusión: busca dentro de ti. Allí está la fuente del bien. No dice fuera, no dice en otros, ni siquiera en las circunstancias. Dice dentro, porque esa es la única región del universo donde puedes sembrar con libertad, donde no entra el caos salvo que tú le abras la puerta, donde no hay desorden salvo que tú olvides cuidarlo, donde nadie más puede decidir, opinar ni desbordarte si tú no se lo permites. El alma, cuando ha sido trabajada con atención, se convierte en una fortaleza serena, no en una cueva para esconderse. Y esa es la diferencia entre evadir y refugiarse. Quien evade huye del mundo. Quien se refugia se prepara para volver a él desde otro estado. La imagen de la montaña es reveladora, porque la montaña no se mueve cuando el viento sopla fuerte. No necesita reaccionar. No lucha contra la tormenta. Se sostiene, y al hacerlo inspira. De la misma forma, tú puedes aprender a cultivar una firmeza interior que no depende de si el mundo está en calma o en crisis. Puedes aprender a sentir sin desbordarte, a pensar sin sobrecargarte, a vivir sin verte dominado por lo que ocurre fuera. Pero para eso necesitas una práctica diaria. Porque la paz interior no es un estado que simplemente aparece cuando todo va bien. Es una construcción silenciosa, un entrenamiento invisible, un compromiso contigo mismo. Una práctica estoica simple pero transformadora es reservar cada día sin excusas un pequeño espacio para volver a ti. 10 minutos. No para revisar mensajes, no para planificar tareas, no para responder a nadie, solo para estar contigo, en silencio, sin juicio, con presencia. Puedes cerrar los ojos, respirar con profundidad y simplemente observar lo que ocurre dentro, sin intentar cambiar nada, sin exigencia, solo observación. Como quien limpia una habitación no porque esté sucia, sino porque ama el orden. Como quien visita un templo no para pedir algo, sino para recordar lo sagrado. Ese espacio es tuyo, siempre lo ha sido. Pero si no lo visitas, se llena de polvo. Cuando haces de ese ritual un hábito, algo comienza a cambiar. Tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín. Tus emociones, en lugar de ahogarte, fluyen. Tu lenguaje interno se suaviza. Tus respuestas hacia el mundo se vuelven menos reactivas y más centradas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de ser una marioneta de sus agitaciones. Has aprendido a reconocer que el fuego existe, pero tú no estás obligado a entrar en él cada vez que arde. Has comprendido que estar en paz no significa estar desconectado, sino estar arraigado. El desequilibrio externo muchas veces no es más que el eco del vacío que no hemos querido ver dentro. Cuando estás lleno de ruido interno, cualquier ruido externo te irrita. Cuando estás lleno de juicios sin procesar, cualquier comentario ajeno te duele. Cuando no te habitas con conciencia, cualquier circunstancia te expulsa de ti mismo. Por eso el trabajo interior no es una moda ni un lujo, es una necesidad vital. No hay serenidad posible sin introspección. No hay fortaleza sin autoconocimiento. No hay verdadero dominio si no sabes regresar a ti cuando todo alrededor se desmorona. Ser tu propio refugio no significa cerrarte al mundo. Al contrario, significa poder estar en él sin perderte. Significa caminar por la tormenta sin convertirte en ella.
Significa escuchar sin absorber, mirar sin juzgar, dar sin perderte en lo que das. Significa que puedes amar sin volverte dependiente, ayudar sin cargarte con la vida del otro y vivir con intensidad sin necesidad de dramatismo. Porque hay una diferencia esencial entre participar del mundo y ser arrastrado por él. Y esa diferencia se cultiva día a día en la intimidad de tu propio silencio. Muchos temen mirar dentro porque creen que allí encontrarán dolor, confusión, vacío. Y sí es posible, pero no hay crecimiento sin confrontación. Lo que no se observa te controla, lo que no se entiende se repite, lo que no se limpia se pudre, y el alma también acumula polvo si no la ventilas. Por eso cuando eliges convertirte en tu propio refugio, también eliges una responsabilidad sagrada: cuidar de ti, con la misma atención con la que cuidarías a alguien que amas profundamente. Hablarte con respeto, escucharte con ternura, preguntarte cómo estás antes de exigirte resultados, abrazar tus partes rotas sin juzgarlas, no para quedarte en la herida sino para sanarla desde la raíz. Y en ese proceso descubres algo revelador: que no necesitas tantas distracciones como creías, que la paz no viene del silencio exterior sino del orden interno, que puedes estar rodeado de caos y aún así no perder tu centro, que tu valor no depende de lo que otros reconozcan, sino de lo que tú sostienes dentro de ti con coherencia. Porque al final, la verdadera fuerza no es la que domina a los demás, sino la que sabe dominarse en medio de lo indomable. Piensa por un momento en aquellas personas que te transmiten calma solo con estar cerca. No son necesariamente las más exitosas, ni las que hablan más, ni las que aparentan seguridad. Son en general personas que han hecho el viaje hacia sí mismas, que no le temen al silencio, que saben estar solas sin sentirse solas, que han aprendido que lo esencial no está fuera sino dentro, y que cuando se agita el mundo, no se dispersan, se recogen. No reaccionan, observan. No se imponen, irradian. Tú puedes convertirte en una de esas presencias, pero no será desde la prisa ni desde la apariencia. Será desde la práctica constante de volver a ti, de apagar el ruido, de respirar, de recordarte que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Solo necesitas no traicionarte, no abandonarte, no descuidarte. La calma no es perfección, es coherencia, es presencia, es saber que pase lo que pase, tú estás contigo, y eso es todo lo que realmente importa. Recuerda esta frase ancla: cuando tu interior está en orden, ningún caos externo te desborda. Esa es la meta del hábito, no evitar que el mundo se agite. Eso es imposible. Lo que sí puedes evitar es que el mundo te arrastre cada vez que cambia el viento. Porque si cada tormenta te sacude por dentro, vivirás siempre agotado, reactivo, vulnerable. Pero si has cultivado un espacio propio donde descansar, aclarar, reequilibrarte, entonces podrás atravesar cualquier situación sin quebrarte, porque sabrás dónde volver, y ese lugar eres tú. Al final, la pregunta no es si habrá caos afuera. La pregunta es si has construido suficiente paz dentro para no romperte con cada movimiento del mundo. Si la respuesta es no, comienza hoy. No necesitas rituales complejos, solo necesitas un momento, un espacio, una intención clara: volver a ti. Porque nadie puede darte el refugio que tú no has aprendido a ser para ti mismo. Si has llegado hasta aquí, permíteme agradecerte profundamente. No solo por tu tiempo, sino por tu apertura. Porque en un mundo donde todo empuja hacia lo inmediato, lo superficial y lo ruidoso, detenerte a escuchar estas reflexiones es un acto de valentía silenciosa. Es una señal clara de que estás buscando algo más que entretenimiento. Estás buscando dirección, profundidad, claridad. Y eso en sí mismo ya te distingue. Cada uno de los hábitos que hemos recorrido no son simples consejos. Son invitaciones, caminos posibles hacia una forma de vivir más lúcida, más serena, más digna. El estoicismo no promete eliminar el dolor ni resolver todos los conflictos, pero sí ofrece una herramienta poderosa
la posibilidad de vivir desde la conciencia, no desde la reacción, desde la presencia, no desde el ruido, desde el centro, no desde el caos. Quizás algunas palabras resonaron más que otras. Tal vez alguna frase tocó algo que estaba dormido dentro de ti. No lo ignores, porque esas pequeñas sacudidas internas no son casualidad, son recordatorios, llamados suaves a volver a ti, a ese espacio tuyo, donde todo empieza y donde todo puede transformarse. Y si algo de lo compartido aquí logra acompañarte, aunque sea en un solo instante difícil, habrá valido la pena. La vida sigue su curso con sus imprevistos, sus pruebas y sus silencios. Pero ahora, tú llevas contigo algo distinto, una semilla, un mapa interior, una brújula serena que no depende de que todo esté en calma afuera para poder sostenerse por dentro. Y eso es sin duda una forma de libertad, una que nadie puede arrebatarte. Si este contenido ha aportado algo valioso a tu camino, te invito con humildad a compartirlo. Tal vez alguien más en silencio está necesitando justo esta palabra, justo esta pausa, justo este aire. Y tú puedes ser el puente. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. No como un gesto mecánico, sino como una forma consciente de seguir alimentando este espacio donde la reflexión y la calma son prioridad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Y sobre todo, gracias por seguir eligiendo un camino donde el alma no se abandona, donde la mente se entrena y donde el espíritu se fortalece en silencio. Nos encontraremos pronto en otro capítulo, en otra enseñanza, en otro instante de presencia compartida. Hasta entonces, recuerda lo que cultivas dentro de ti se convierte tarde o temprano en el mundo que habitas. Gracias de verdad.